Listo, entonces lo primero del ejercicio es crear la base de datos. Crear la base de datos que se crea con esta instrucción, muy sencilla. Y luego crear la dimensión alumno, ¿cierto? Con estos campos, el ID del alumno, que es un identity, muchachos, la cédula, el nombre, el correo, la fecha de carga, la fecha de inicio de vigencia y la fecha fin vigencia. Recuerden que ese fecha de inicio de vigencia y fecha fin vigencia, ¿qué quiere decir? Que es una dimensión lentamente cambiante tipo 2. ¿Listo? Bueno, entonces ya está creada la tabla. Lo siguiente es entonces crear la ETL, ¿sí?, que va a cargar esa información. Entonces, respecto a la clase que grabé y que les compartí y que di, ¿cuál es la variación? Esa primera parte, que lo hicimos creando primero la tabla. En el video está creando la tabla dentro del ETL, o sea, automáticamente o inmediatamente. Entonces lo que vamos a hacer es, va a crear un nuevo proyecto de Integration Services. Aquí tengo mi paquete. ¿Y cuál tarea es la que me sirve para hacer lo que dijimos? Cargar de un archivo plano a una tabla o cargar de un lugar a otro unos datos. El data flow task, ¿cierto? Listo. Entonces le damos doble clic. ¿Qué tenemos que entonces que conectarnos? A un archivo plano, ¿cierto? ¿Qué tipo de origen utilizamos? Flat File Source, ¿cierto? Damos doble clic. Como no hay conexiones creadas, creamos una desde cero, nueva, totalmente. Le damos un nombre, Flat File Source, archivo alumno. Y vamos y buscamos el alumno. Yo creo que la tengo por acá. CSV Files, ¿cierto? Listo. Voy a las columnas, ahí me las detectó, ¿sí? Le damos OK. Decía que aquí en la pestaña columnas podemos escoger lo que necesitamos, ¿sí? O sea, no tenemos que llevar todo. ¿Y qué necesitamos? La cédula, el nombre, el correo y ya. No necesitamos más. No, por el documento yo lo escogí. Ahí está, documento, apellidos y correo. Y lo siguiente era, ¿qué? Conectarnos al destino. Agregamos qué tipo de destino. OLDB Destination. ¿Por qué? Porque nuestro destino es una base de datos SQL Server, ¿sí? Conectamos el flujo y configuramos el destino. Como no hay conexiones OLDB, tenemos que crear una nueva, ¿sí? Vamos a crear una nueva. El servidor SQL 2012 y la base de datos Data Warehouse ITM, que fue la que creamos para este ejercicio. Damos OK y OK. ¿Y a qué tabla nos vamos a conectar? ¿O qué modo de acceso vamos a utilizar? Por comando, no, una tabla, ¿cierto? ¿Y qué tabla? La que está disponible, la que creamos, DIN alumno. Y decíamos, lo siguiente es que el mapeo. Entonces aquí empieza otra diferencia importante con el video. Con el video, como creamos la tabla tal cual estaba el archivo, todo salió mapeado porque los nombres de los campos eran exactamente iguales, todo era igual, todo salió mapeado. En este caso, miren que ninguno corresponde, ¿cierto? Porque los nombres de destino son diferentes a los nombres de origen. Entonces él no es capaz o no sabe determinar qué corresponde con qué. Pero nosotros sí, nosotros sabemos que el documento es la cédula,
que el nombre son los apellidos y nombres y que el correo es el email, ¿cierto? Y le damos OK. Entonces, algunos, a la gran mayoría o a todos, si lo hicieron como yo estoy haciendo, le salió este mensaje que dice: puede ocurrir una pérdida de datos en la columna documento. ¿Por qué? Porque nuestra tabla de destino era de 20, ¿sí? De un tamaño de 20 caracteres. Pero recuerden que cuando él lee aquí, él todo, cuando es un archivo plano, ¿cómo lo lee? De 50. Entonces, sabemos que un documento no va a pasar de 20 caracteres, pero para que no nos salga ese error, simplemente venimos acá y le ponemos, o ese error no, esa advertencia. Él acá necesariamente tiene que refrescar la metadata, por eso me sale ese mensaje. Le digo que sí, que la actualice, no hay ningún problema, y miren que ya desaparece la advertencia. En la conexión, en el Connection Manager al archivo, le damos doble clic y en avanzadas es donde aparecen los tipos de datos de cada columna. Entonces yo fui al documento y se lo cambié. Lo cambié de 50 a 20. ¿Listo? Entonces miren que ya desapareció la advertencia. Sí, hay una opción que lo habíamos dicho aquí en avanzada que dice sugerir tipos, ¿sí? Pero yo dije, si no conocemos el origen, podemos decirle que nos sugiera los tipos. ¿Cuál es el peligro? Que él se va a basar en una muestra de lo que venga en el archivo, 20, 200 registros, lo que nosotros le digamos, para determinar el tipo, ¿sí? Entonces si el archivo es pequeño o es muy diferente en referencia a lo que realmente va a cargar, podemos basarnos o suponer tipos equivocados. Por eso lo ideal, y por eso cuando hacíamos la presentación del proceso de crear el Data Warehouse, hay que analizar las fuentes, ¿sí? Hay que perfilar los datos de las fuentes, hay que saber de qué tipo es cada uno. Aquí son muy fáciles, ¿por qué? Son campos muy comunes, la cédula, el nombre, sabemos más o menos cuál puede ser la extensión, ¿cierto? El tamaño y el tipo, ¿sí? Entonces, por eso, lo mejor siempre es analizar primero las fuentes, no utilizar sugerir tipos. ¿Listo? Eso era todo. Digamos que hasta ahí, ese es bueno, el video sigue luego, pero eso es lo que vamos a agregarle además, es mover el archivo, ¿cierto? Pero hasta ahí, digamos que hicimos el data flow esencial, ¿sí? Si yo lo ejecuto la tarea, y todo está bien configurado, no debe haber problema, ahí quedó, ¿cierto? Entonces si yo vengo aquí a DIN alumno, y ejecuto, ahí están, ¿sí? ¿Por qué me aparecieron estos datos? Porque yo le puse el getDay, ¿cierto? Pero observen una cosa, muchachos, observen una cosa. Miren que a pesar de que tienen getDay, se dan cuenta que no son iguales, no son exactamente iguales todos los registros, ¿sí? Ese es uno de los inconvenientes. O sea, todos están en el mismo segundo, pero los milisegundos, por ser datetime, nos permiten ver que hay diferencias, ¿sí? Los milisegundos son diferentes, ¿sí o no? Eso es lo que yo quería resaltar. Con el getDay, en la medida que los registros van llegando a la tabla, él va registrando eso por defecto. Pero cuando yo lo hago por una variable desde el ETL, todos van a tener exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque yo capturé ese dato en una variable y lo que hice fue insertarlo, ¿sí? Esa diferencia quería yo hacer también notar. El getDay no necesariamente son iguales las fechas, a pesar de que todos se hayan insertado en el mismo proceso, ¿cierto? Bueno, lo siguiente entonces, para ir ensanchando este
ETL era decir, ¿qué pasa si yo vuelvo y ejecuto este ETL así como está? ¿Qué pasa con la tabla? Me vuelve a cargar los datos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de cargar los datos? Truncate, ¿cierto? ¿Y con qué hago el truncate? ¿Con qué tarea? Con execute SQL tags, ¿sí? Truncate es un comando SQL. Entonces, con truncate. Entonces, venimos acá, démosle un nombre que clarifique qué es lo que hace. Truncar din alumno, ¿cierto? Lo configuramos. ¿Qué dijimos que necesitaba esta tarea para configurarse? Solamente una conexión, que en este caso es la misma que utilizamos en el Dataflow, y la instrucción. ¿Y cuál es la instrucción? Truncate table din alumno y OK. ¿Dónde? Donde dice SQL statement, sí. Truncate table y el nombre de la tabla. Truncate table y el nombre de la tabla. Listo. ¿Sí? Conectamos el flujo de control en este caso. Este también cambiémosle el nombre, DFT cargar din alumno, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Claro, porque es que hasta que no cambies la metadata, muchachos, hasta que no cambie la metadata en el ETL, no te va a dejar de sacar esa advertencia. Porque en el ETL el campo origen es de 50 y el destino es de 20. Entonces, así él te lo cargue bien, y te lo va a seguir cargando bien. ¿Sí? Pero por eso yo lo que hice fue cambiarlo. ¿Y cómo hice para cambiarlo? Fui a la conexión y le dije que ese campo no era de 50 sino de 20. Y ya con eso superamos la advertencia. ¿Cierto? Bueno. Una pregunta acá, muchachos. ¿Está bien que esta conexión, esa flecha, sea de color verde? ¿Por qué sí? ¿Qué pasa si falla el truncar la tabla? Exacto, o sea que sí es correcto hablar de que si falla el truncado no cargue nada, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces ahora sí podemos nuevamente ejecutar nuestra ETL sin problema o de que no me vaya a repetir los datos. Si vamos aquí a la tabla y volvemos y ejecutamos, están igual y mire que cambió la fecha de carga, ¿cierto? Muy bien, listo. Ahora bien, decíamos que debíamos agregarle la fecha de carga ya no desde el getDay, pues no desde la base de datos, sino desde el paquete, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer, decía yo, eso hay que hacerlo o se puede hacer mejor de diferentes maneras. Una es utilizar el expression tags. ¿Para qué? Para capturar en una variable el dato o la fecha de ejecución del paquete, ¿sí? Entonces, ¿cómo se crean variables en los paquetes? Igual que cuando hacemos un software, las variables dentro de los paquetes tienen contexto, es decir, tienen un ámbito de validez. Si yo creo variables dentro del Dataflow, solamente son válidas dentro del Dataflow. Si yo creo variables por fuera o en el contexto del paquete, las puedo utilizar en cualquier tarea dentro del paquete.
Para garantizar eso, siempre lo debemos hacer dando clic derecho sobre la superficie, sobre cualquier parte de la superficie del paquete del control flow, ojo, del control flow, y vamos a variables, y allí nos aparece el panel de variables, y le podemos decir agregar variables. Miren que aquí dice scope, ¿cierto? Ese scope es el contexto, el ámbito, ¿sí? Y aquí dice ámbito, paquete, ¿sí? Si yo la creo, por ejemplo, dentro del data flow, bueno, aquí por defecto ya todas las crea por fuera como scope del paquete, ¿cierto? Aquí me la creo también como variable de paquete. Bueno, eliminemos una, dejemos solo esta. ¿Y qué es esta? Fecha, proceso, ¿cierto? ¿Y de qué tipo es? Integer. No, ¿cierto? Es que datetime. Y para que siempre tome la fecha actual, pues debemos crearle una expresión. Le damos aquí en puntos suspensivos, vamos aquí, buscamos, nos aparece el creador de expresiones, y mire que aquí está el mismo getDay, ¿cierto? Ahí está el getDay, le damos OK y ya quedó. Creamos una variable que se llama fecha proceso, que siempre que se invoca toma la fecha de ejecución, ¿cierto? Entonces, ¿por qué todavía está en X? Porque nos falta configurarla. ¿Qué hay que decirle? Señor, vea, a la fecha del proceso asígnele bueno, me explico. Nosotros, ¿qué hicimos? Creamos la variable y de una vez le asignamos una expresión. Esa es una manera de hacerlo. En ese caso no necesitaríamos expression tags, así como la creé acá. Otra forma, no le pongo expression acá, pero se la asigno acá, ¿sí? Y le digo, vea, asígnele, miren que es la misma, el mismo creador de expresiones, getDay, ¿sí? Ahí hicimos exactamente lo mismo que hicimos en el otro plan, al decir la expresión, exactamente lo mismo, ¿sí? La diferencia es que cuando yo lo pongo en una tarea, yo controlo en qué momento captura la ejecución, mientras que en la variable inmediatamente se inicia el paquete, él inicializa variables y le pone el valor, ¿sí? Entonces, ¿dónde debe ir esta expression tags? Después del data flow. No, ¿cierto que no? Debería ir después de truncar o incluso antes de truncar, ¿sí? Entonces, miren que, por ejemplo, truncar de inalumno y cargar de inalumno son tareas que están relacionadas, ¿sí o no? Entonces ahí es donde es interesante o bueno utilizar los contenedores y decir, vea, no es que estas dos tareitas van juntas. Le agregué un contenedor que se llama sequence container y lo que hice fue mover las tareas al contenedor. ¿Por qué? Porque ambas tareas están relacionadas, lo dijimos, es que una no puede ir sin la otra, yo no puedo cargar si no trunqué, ¿sí? Entonces le damos un nombre al contenedor, truncar y cargar de inalumno, y esta expresión tags, llamémosla xt, capturar fecha proceso, ¿cierto? Listo. Ahora sí, ¿qué nos falta? Ya tenemos la fecha del proceso. Entonces ya lo que tenemos que ir es al data flow y modificar el flujo. ¿Para qué? Para agregar una columna que tome lo que hay en esa variable.
¿Y con qué componente hago eso? ¿Cuál? ¿Con qué componente? No traten de leer, recuerden lo que yo les dije. ¿Cómo se llama el componente que me permite crear una columna a partir de otras o a partir de una expresión? Columna derivada, ¿cierto? O derive column. Bueno, aquí una pregunta. ¿Dónde va a ir esta columna derivada? Yo ya tengo un flujo, miren. Saco los datos de acá y los introduzco acá, los inserto acá. ¿Dónde va la columna derivada? ¿Dónde? Después de este. Miren que aquí no hay flechita azul. Es que esto es un destino, o sea, ahí termina. Antes tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer? En medio, ¿cierto? En medio de... Yo leo los datos, le agrego la columna y los inserto. ¿Sí? Entonces, el proceso es... Vaya, agréguele una columna y luego inserte los datos. Entonces, vamos a columna derivada y aquí pasa igual que en el caso anterior. Tenemos dos formas también de hacer o de crear esa columna derivada que estábamos buscando. Una, de una vez crearla aquí, fecha carga. ¿Y cuál es la expresión? Miren que es exactamente igualito al creador de expresiones. Exactamente igual. Miren que están las mismas funciones. Entonces yo puedo hacer esto. Y lo creé. Y luego, entonces ahí ya me quedó creada. Mire, hay fecha carga igual a getDate. Pero entonces, ¿para qué creamos la variable? ¿Cierto? ¿Para qué la creamos? Entonces, como nosotros ya habíamos creado la variable, venimos por acá y buscamos nuestra variable y le decimos, vea, hágala igual a la variable que creamos ya. Y luego vamos al destino a decirle, mire, tengo una nueva columna, no me deje eso en blanco, vaya y la fecha carga y mapéela con fecha carga. Y entonces, ¿qué hacemos con fecha inicio vigencia? Él no me permite asignarle dos columnas o una misma columna a dos columnas, siempre y cuando, y sin embargo son el mismo dato, pero él no me lo permite. Entonces, necesariamente, ¿qué tengo que hacer? Crear otra columna. Entonces creo otro derive column. Necesito otra columna. Creo otro derive column. No. ¿Por qué no? Por eso, necesito crear otra columna. La pregunta es si utilizo otro derive column o no. ¿Cómo? Eso, no necesito otro porque este componente me permite crear varias columnas. Entonces yo puedo crear aquí la misma fecha inicio vigencia, perdón, y decirle que sea exactamente lo mismo. Y vengo acá al destino y miren que aquí va a aparecer fecha carga y fecha inicio vigencia. ¿Sí? O sea, es decir, no necesito, por cada columna que necesite, no necesito varios derive column, no. Con uno solo puedo agregar varias columnas. ¿Sí? Ahora, volvamos a ejecutar el proceso. Todo se ejecutó correctamente y si venimos acá, validemos. Miren que obtuvimos exactamente el mismo resultado, pero por ejemplo en la fecha carga y en la fecha de inicio de vigencia es exactamente igual. ¿Sí? Ahí ya no se da lo que pasaba con el getDate, que es en la medida que va insertando, él va cambiando o va registrando esa fecha. Aquí tomamos el dato de una variable y lo insertamos tal cual, ¿sí? Lo que él haya capturado. Bueno, listo. Ahora, la parte final del ejercicio, que para eso es esta segunda tabla.
que es el registro del proceso. ¿Sí? Entonces hay que crear otra tabla TBL registro proceso. Esto tiene un ID, un proceso de 50, un paquete de 100, fecha inicio, fecha fin, un resultado que es de 20, fecha inicio, fecha fin. Esta ya no tiene get day. Fecha inicio sí puede tener esta. Y filas procesadas, que es entero. Listo, miramos, validamos. Efectivamente hay que TBL registro proceso. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pedíamos en el ejercicio que hacíamos ayer en clase? Decíamos que registre el inicio del proceso y que registre el fin. Entonces, ¿qué tarea es la que me sirve para hacer eso? Execute SQL tags. ¿Sí? ¿Y cuántas necesito? Si necesito el inicio y el fin. Ahí sí necesito dos, porque son dos momentos y tareas distintas. Entonces esta es SQL registrar inicio. Muchachos, miren que yo estoy dándole nombres a las tareas. En los paquetes que me vayan a entregar en alguna entrega, a nombrar bien las cosas, que se sepa qué es lo que hace. Y esta se llama SQL registrar fin proceso. Registrar inicio, proceso, y registrar fin proceso. Le damos doble clic. Lo mismo que necesita, una conexión. ¿Dónde está mi TBL registro proceso? Está en la misma base de datos, ¿cierto? Entonces puedo utilizar la misma conexión. No, en TBL registro proceso no, vamos a dejar es un log, ¿cierto? De lo que se va ejecutando. Entonces, aquí ¿qué va? El comando, ¿cierto? ¿Y cuál es el comando? Insert into TBL registro proceso, ¿sí? Los campos y los valores. Entonces, ¿cuáles son los campos? Proceso, paquete, resultado, fecha inicio y ya, ¿cierto? Fecha inicio, bueno, y filas procesadas. No, filas procesadas sería al final, ¿cierto? Aquí, entonces, le voy a poner los valores. Proceso, carga alumnos o carga de inalumno. Paquete, ETL, carga de inalumno. Resultado, como apenas estamos creando el registro, yo le puedo decir inicio, en proceso, pendiente, no sé, cualquier cosa, ¿cierto? Le voy a poner en proceso.
Y fecha de inicio, le puedo poner el get day. Ok. ¿Sí? Ahora, esta segunda cuando se ejecuta, después de que se ejecute todo, ¿cierto? Al final, la del fin. ¿Y qué necesita? Lo mismo, la misma conexión y la instrucción. ¿Y aquí qué instrucción requiere? Un insert, un update, ¿sí o no? Update, tbl, registro, proceso. ¿Y qué vamos a actualizar ahí? La fecha fin, ¿sí? Igual al get day, vamos a ejecutar, actualizar el resultado, que sería exitoso, ¿sí? Y las filas procesadas. Pero como todavía no hemos capturado las filas procesadas, por ahora dejémoslo en 0, ¿cierto? Listo. Where paquete o proceso o lo que sea, etl carga din alumno y que el resultado sea igual a en proceso, ¿cierto? Esa es la instrucción. Actualíceme la tabla registro proceso poniéndole fecha fin igual al get day, o sea, el momento en que lo estoy insertando. El resultado póngalo exitoso y las filas procesadas igual a 0 porque todavía no hemos capturado las filas, ¿cierto? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Siempre cuando digamos que vamos a poner dos tablas y lo que estamos haciendo es con la segunda tabla, ¿cierto? Sí. Correcto. Y por se pasa una sentencia. Se pasa solamente sentencia de lo que está haciendo en ese momento. A ver, la tabla registro proceso lo que me va a servir es poder yo hacer un seguimiento de cuántas veces se ha ejecutado el paquete, cuánto se demora y cuántas filas procesa. Eso es lo que nos va a permitir. Por eso, por su naturaleza, yo lo que hago es un insert al inicio y un update al final. ¿Con todas las tablas es eso? No. Todo dependerá de la naturaleza de la tabla, de lo que yo esté haciendo. Pero para el registro proceso sí es igual. Insertar y actualizar. Insertar y actualizar. Listo. Ok y ok. Vamos a ejecutar nuestro proceso. Ah, me falló. Muy bien. Vamos a ver el error. Dice, me quedó mal escrito el get day. Mírelo ahí. Get day. Vamos a la tabla, miremos qué quedó en la tabla, aunque falló. ¿Sí? No es din alumno, es registro proceso. TBL, registro proceso. Mire que fecha fin quedó null y filas procesadas también quedó null. Y el igual como quedó en proceso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no fue capaz de hacer esa instrucción. ¿Sí? Volvámoslo a ejecutar. Ahí sí todo se ejecutó correctamente. Mire que, pero ¿qué pasó? Creó dos, ¿cierto? Por eso creó dos. Pues, perdón, creó uno nuevo porque al insertar nosotros le dijimos simplemente cree un registro nuevo con estos datos
Pero al actualizar le dijimos, todo lo que esté en proceso y que sea este mismo paquete, actualízalo así todos, por eso lo actualizó los dos, ¿sí? Y por eso le puso la misma fecha de fin a los dos, ¿cierto? Y las filas procesadas puso el 0. Listo. Vamos a mirar cómo capturar las filas procesadas. ¿Dónde se capturarían las filas? ¿Qué tarea es la que está moviendo filas o registros? El data flow, ¿sí o no? ¿Y qué componente es el que me sirve para saber cuántas filas he procesado? ¿Cuál? ¿Cuál? Row count, ¿cierto? Entonces agrego el row count. Le voy a dar, bueno, no tiene entrada, necesita una entrada. ¿Dónde lo ponemos? Volvemos a lo mismo. ¿Dónde lo ponemos? Después de la columna derivada, ¿sí o no? Porque recuerden que siempre yo inicio en un origen y termino en un destino. Y todo esto que hay aquí son ¿qué? Transformaciones, cosas que están en el medio. Entonces, vengo acá, le agrego el row count, lo configuro y el que me pide una variable, pero como yo no he creado ninguna variable, entonces tengo que venir y crear la variable que va a ser filas leídas o procesadas. ¿Y de qué tipo es? Ese sí es un entero. Entonces vengo acá y le digo, vea, guarden las filas que vaya contando y me la va guardando en esa variable, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ya? Venir acá, ¿sí? Y decirle, utilice una variable. ¿Y cómo se le dice en SQL que utilice una variable? Se le pone un interrogante. Y eso le está diciendo, necesito un parámetro. Y por eso, una cosa que no hemos visto hasta ahora, porque siempre hemos puesto la instrucción tal cual ahí, es que está aquí esta pestaña de mapeo de parámetros. Entonces, en el mapeo de parámetros le vamos a decir, vea, lo que hay en la variable filas procesadas, métalo en el parámetro 0, es de índice 0, la colección es de índice 0, por eso le pone 0. Ok, vamos a ejecutar nuevamente el proceso y miremos cómo queda. Ahí se ejecutó correctamente. Y miren que salió. ¿Sí? Miren que ya este quedó completico.